Efectivamente nos perdimos. Ay, no le creo. Apicultura. Voy a destapar esas cosas y no te van a comer la cara. Ahí te vamos a dejar la mochila. Ajá, vaya. Yo mañana me la voy a poner y me la voy a ensuciar toda. No sé si ya la tengo. Ay, que vaya sola. Bueno, aquí les estoy mostrando el inicio de la parte de la travesía. Eh, Como pueden ver, el inicio es bastante tranquilo porque siempre es adentro de la finca, ¿verdad? En la que estamos. Pero no tiene nada que ver con lo que se viene después porque ya van a ver después que... Uf, hay unas partes en las que uno sentía que ya se iba. En lugares así no usar las llantas muy pesadas porque el golpe no se... Bueno, aquí también ya se empieza a ver que los senderos son preciosos. Por cierto, al brother de azul que ven ahí, que está más cerca de la pantalla, lo fui a conocer ahí. Pero bueno, ya de poco lo vamos a ver porque después en la subida que les voy a mostrar después agarró y ya no lo alcanzamos. Porque según nos contaba, él hace bici desde el 95, 96, así que ya tiene experiencia y una gran resistencia tiene que tener.
bien. Ahí como ya iba medio cansado, iba algo distraído, casi le meto un gran vergazo a la señora que iba adelante, van a ver. Puta, ¿cómo la pasa? Que por cierto, ella también la conocía ahí en el viaje y por lo que nos contó ella, la bici no es solo deporte, sino que también la usa para ir y venir del trabajo. Ay, otra subida. Aquí todavía vamos por buen camino, pero como vamos a ver más adelante en una parte de estos lados nos perdemos porque hacemos bueno, no es que no hacemos el giro, sino que no había que cruzar y nosotros sí cruzamos. Y ya van a ver que vamos a andar por unas partes en las que no hay camino y ahí es cuando empezamos a sospechar que nos hemos perdido. ¡Qué viento! No, hombre, mis panas aprecian los paisajes. Aquí en esta parte ya vamos donde no era, pero como pueden ver todavía hay camino, así que todavía no, o sea, no nos hemos dado cuenta que andamos donde no es. Como pueden ver ahí, el que iba de primero se para y ahí es cuando pues ya nos damos cuenta que creemos que no es por ahí que va el camino y efectivamente no iba por ahí. No era aquí. Y aquí donde les comentaba que pues ya prácticamente ya no hay camino, vamos más o menos donde nosotros creemos que puede ser, pero ya allá nos damos cuenta que nos hemos perdido. Perdimos. No sé si sea aquí. No creo que sea aquí usted. Bueno, efectivamente nos perdimos. Tuve que ver el mapa para ver a dónde era. Pero no habrá regado.
Pero los paisajes están perrones, eso no hay que negarlo. Esta subida está fea. Uy. Ahorita va a empezar una bajada horrible que hay que bajarlas a pie porque es paja, uno se cae si las baja. Como pueden ver, literal me caía pesando, pero si las baja uno en la bici se cae. Verga. Muy suelto. A veces uno cuando piensa en cosas difíciles o cansadas de la bici, piensa en la subida, ¿verdad? Pero créanme que estas bajadas, porque el problema es que la bici pesa y la bici te va jalando para abajo y encima tenés que ir apretando los frenos. Que me cansó más esta bajada que otras subidas del recorrido. Está más cansada esta bajada que la subida. Ten cuidado. ¿Está bien? Cuidado. Uy. Ya te van a ayudar. No, bájate, no. Bájate, por ahí abajo, te vuelves a subir. Te vas a ir de verdad. Aquí ya llegamos al final de la bajada casi, pero yo para este momento ya iba hecho polvo y de aquí hasta que llegamos al primer avituallamiento yo iba hasta con unas ganas de vomitar. Bueno, panas, esas bajadas que vieron estaban peor que la subida. Y ya las voy dando, pero hay que seguir. Aquí literalmente ya no sabía hasta dónde iba a aguantar, pero lo bueno es que a la vuelta que se ve ahí ya estaba el avituallamiento, así que ahí me repuse y me quedé como una media hora descansando. Ay, ay. Aquí ya para esta parte ya había descansado, ya me había tomado un electrolit y había comido, así que ya iba bastante mejor. En esta parte iba un poco preocupado porque no veía a nadie adelante y atrás. Y el que iba adelante no sé cómo salió tan rápido, pero al final sí los encontré. Oh. Me quedo solo. Ahí está la flecha. Buenas.
brazos ni piernas, cómo se disfrutan esas bajadas. Yo lo... Me parece. ¿Te grabo? ¿Desde Para allá? aparecer. Oh no, oh no. No. Sí, se me mojaron los zapatos. Ya en el segundo avituallamiento. A este no llegué tan hecho leña como el primero. Y a mí ni me sirve, el primer cambio no me baja, no me llega. No me llega el más suave. No es paja. Pues puta, te quedas sin piernas y sin brazos. A la derecha, dijo, ve. Derecha, ¿y ahora? ¿Y ahora? Allá, yo estoy caminando. Sí, sí. Solo dijo cerco a la derecha. Allá está, allá vamos a allá, ¿A dónde? allá vamos a allá en la esquina, ¿ves? A tu derecha. ¿Los de allá abajo? Ah, sí. Llevan, ¿no? Unos señores que estaban allá recogieron unos y rojitos bien dulces. En serio, como que en ese carón. Sí. Allá hay unos bien grandes. Y lo peor es que estas bajadas así cansan más porque la bici se va para abajo. Ajá, la rodilla también, la misma cosa. Sí. Qué chido. Valió la pena. Sí, valió la pena. Pero después del esfuerzo llegó la recompensa porque al fin llegamos al salto. Día 9, viviendo la aventura del reto. Día 9, para que marche el grito que dice ¡Aventura Flores! Pero como al final nunca nada es fácil, en esta parte, si se fijan hay que subir unas gradas de piedra que están mojadas, que son bastante angostas. Y el problema es que hay que llevar la bici en el hombro. Y aquí como 3 veces sentí que me escapaba a morir. Gracias.
Hay que tener en cuenta que la bici pesa alrededor de 14 kilos. Mierda. Ya después solo teníamos que pasar por estos volados de madera. Ya un rato que llevamos en esta carretera. Ay, a ver cuánto falta. Cuando salimos de la cascada llevábamos 21 kilómetros, algo así. Pero no sé cuánto hemos hecho hasta aquí. Dos cosas. Uno, siento que me va a dar calambre en la pierna derecha. Pero creo que se está aguantando. Y dos, me acabo de asustar porque escuché un ruido como que se estaba saliendo aire de la llanta. Y como ven aquí, pues sí, no hay nadie. Pero no solo el zapato rozando con donde va la cosa, donde va el pedal. Me tengo que apurar porque el brother que va adelante me va dejando. Y atrás no llevo a nadie. Llegamos. Al fin. Ya llegamos. Uy. Después de como 3 horas. Puta, me entró polvo en los ojos. Tengo que esperar hasta el último y nos vamos a ver el busito.